Oigan, imagínense subir a un coche en la mañana, así en pleno tráfico de la ciudad. Ujú. Manejan un par de horas y, o sea, casi sin darse cuenta, ya terminan comiendo una montaña de hielo con azúcar en una playa del Pacífico súper ruidosa. Rodeados de miles de personas. Exactamente. Pero, a ver, si en lugar de hacer eso, el volante gira en la dirección opuesta y el viaje se extiende por unas horas más atravesando montañas y demás, La historia cambia por completo. totalmente. Se entra a un mundo donde, según nuestros documentos, el idioma cambia de repente, el reloj parece detenerse y la comida sabe, o sea, a otro continente. Es un contraste brutal. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo, aquí en Hola Spanish. Hoy vamos a diseccionar un fenómeno padrísimo que encontramos en los documentos sobre Costa Rica. Ajá. Vamos a ver cómo la distancia física en un país que aparte es súper chiquito, no solo separa dos costas, sino que crea cápsulas del tiempo culturales. Sí, literal son dos mundos. La misión de este análisis es entender cómo la geografía, o sea, las horas que pasas frente al volante, pueden dictar lo que comemos, cómo hablamos y hasta, cómo concebimos el descanso en un fin de semana. Y fíjate que es un tema que ofrece una ventana perfecta hacia la sociología del comportamiento, ¿no? ¡Claro! Porque los documentos que estamos revisando hoy no son simples folletos turísticos sobre qué playa tiene la arena más bonita o más blanca. No, para nada. Son en realidad un mapa de la psicología del viajero. O sea, analizar las diferencias entre la costa de Punta Arenas y la costa de Limón nos obliga a entender cómo algo tan mundano como la fricción logística... El trayecto, pues. Exacto. El trayecto termina moldeando la identidad entera de una región. Pues, a ver, vamos a desmenuzar esto, porque el contraste que muestran las fuentes es, de verdad, muy intenso. Sí lo es. Y creo que tiene sentido empezar por el camino de menor resistencia, ¿no? Empecemos por el lado del Pacífico. Punta Arenas. Punta Arenas. Según las notas, la clave absoluta para entender el ecosistema de este lugar se resume básicamente en su ubicación. Ujú. Está a solo 2 horas en coche o en camión desde San José, que es la capital. Y esas 2 horas son, digamos, un número mágico en el urbanismo y en el turismo. ¿A qué te refieres con número mágico? Pues es la frontera exacta de la conveniencia. O sea, cuando un destino está a 2 horas de distancia, ya no se percibe como un viaje foráneo. Ah, ya. Se convierte en una extensión periférica de la ciudad misma. La barrera mental que tienes para planificar el viaje es casi inexistente. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo. Ajá. Porque 2 horas, sinceramente, no es nada. No, es muy poco. O sea, cualquier persona que viva en una metrópolis grande en América Latina, llámese la Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo. Sí, hacen eso diario. Exacto. Haces 2 horas en el tráfico todos los días, Ujú. solo para llegar a una junta de trabajo o para regresar a tu casa en la noche. Totalmente. Entonces, ¿realmente podemos llamar a eso viajar? A mí me suena más a un traslado largo. Pues es una excelente objeción, y de hecho ese es exactamente el punto que hace que Punta Arenas sea lo que es hoy en día. A ver. Al no sentirse como un viaje real, o sea, un viaje que requiera días de preparación, empacar maletas súper complejas o reservar un hotel con meses de anticipación, Ajá, la mentalidad cambia. cambia por completo. La mentalidad de quien lo visita es otra. El bajo costo logístico genera un fenómeno que los expertos podrían llamar turismo de inyección rápida. ¿Turismo de inyección rápida? Suena muy médico. Sí, pero piénsalo así. La gente no va a Punta Arenas a buscar un retiro de silencio o a tener una epifanía espiritual en la playa. Claro que no. Van a liberar la presión de la semana laboral, quieren convivir de forma acelerada y, o sea, regresar a la oficina el lunes como si nada. Claro, o sea, si alguien tiene el sábado libre, pues simplemente echa 2 cosas a una mochila, se sube al coche y al mediodía ya está viendo el mar. Exactamente. Y esa urgencia, este frenesí de la ciudad, parece que simplemente se traslada a la playa, ¿no? Totalmente se lo llevan con ellos. Porque los documentos describen la atracción principal de Punta Arenas no como un parque natural prístino y silencioso. No, para nada. Es todo lo contrario. Ajá. Hablan del famoso paseo de los turistas. Y por lo que leo aquí, es una avenida gigante, pavimentada, o sea, pegada al mar, Ujú. pero está llena de puestos de comida, ruido, música a todo volumen y multitudes caminando.
Y eso, fíjate, nos dice muchísimo sobre lo que la sociedad realmente busca en un escape de fin de semana. ¿Tú crees? ¿Sí? O sea, no siempre buscamos la naturaleza salvaje, muchas veces buscamos el confort urbano al que estamos acostumbrados, pero simplemente con un telón de fondo diferente. Con el mar atrás. Exacto. El paseo de los turistas es un corredor social altamente comercial. Ajá. Esta cercanía de 2 horas fomenta un modelo de negocio que se basa en el volumen, o sea, mucha gente, mucho ruido, mucha rotación de personas. Claro. Es, digamos, el monumento perfecto a la recompensa inmediata. Y oye, si hablamos de recompensas inmediatas, las fuentes detallan algo en la gastronomía local que a mí me parece una locura absoluta. Ah, ya sé para dónde vas. El platillo, o más bien el postre insigne de Punta Arenas, el famosísimo Churchill. El Churchill, claro. Primero que nada, a mí me resulta curiosísimo que comparta el nombre con el histórico primer ministro británico, ¿no? Sí, es rarísimo. O sea, uno piensa en Winston Churchill y se imagina, no sé, puros, abrigos pesados, fotos en blanco y negro. No te imaginas un postre en pleno trópico. Es una de esas anomalías fantásticas de la cultura popular local. Totalmente. Pero más allá del nombre, la arquitectura misma de este postre, o sea, cómo está construido, refleja perfectamente la psicología del lugar. A ver, déjame describir esto para quienes nos escuchan, porque las notas son súper específicas y está intenso. Adelante, descríbelo. Un Churchill es, es una base de hielo raspado. Ujú. Luego, eso está inundado en un sirope de un rojo brillante que me imagino es ultra dulce. Purísima azúcar, ¿sí? Luego, no conformes con eso, se le vierte leche condensada por encima. Ajá. Y por si el nivel de glucosa no fuera lo suficientemente alarmante, se corona espolvoreando leche en polvo encima de todo eso. Es una bomba calórica masiva Es una locura, o sea, es azúcar sobre azúcar. y funciona como el equivalente culinario del destino mismo. ¿Cómo así? Piénsalo de esta forma. Si alguien llega estresado de la capital, huyendo del tráfico, con solo 48 horas para supuestamente descansar, Ajá, el cuerpo y la mente te piden un choque de estímulos. un golpe de energía. Exacto. El Churchill, con su temperatura helada para combatir el calor tremendo del Pacífico y su exceso de azúcar, es gratificación instantánea pura. Sí, te da el subidón de inmediato. No requiere una degustación pausada, no requiere un paladar refinado, es accesible, es rápido y es sumamente efectivo para dar ese golpe de dopamina. Claro, O sea, Punta Arenas entera está diseñada para entregar esa dopamina a corto plazo. es, digamos, el balneario de escape express perfecto. Totalmente. Pero entonces, si Punta Arenas es esta gratificación instantánea perfecta, la píldora contra el estrés de la ciudad, Sí. la pregunta obvia, leyendo estos documentos, es por qué alguien ignoraría esa conveniencia. Es una gran pregunta. O sea, si tienes un destino tan equipado a la vuelta de la esquina a 2 horas, ¿qué fuerza psicológica o social hace que alguien pase de largo ese desvío Ujú. y decida castigarse, entre comillas, con un viaje mucho más largo, atravesando todo el país hasta la costa del Caribe, hasta Limón? Y ahí es donde las fuentes, nos obligan a cambiar de paradigma. A ver, Porque el trayecto hacia el Caribe costarricense ya no son esas 2 horas de autopista sencilla. no. Históricamente, y según los documentos, llegar a lugares como Puerto Viejo o Cahuita, allá en Limón, Ajá. implica manejar entre 4 y 5 horas. Ujú. Y en la escala geográfica de Costa Rica, eso cambia las reglas del juego por completo. Pues sí, pero vuelvo a mi papel de abogado del diablo aquí. A ver, dime. En países inmensos, 5 horas manejando apenas te saca del estado o de la provincia. Sí, es verdad. Sigue sin ser una expedición a la Antártida, ¿sabes? ¿De verdad esa cantidad de tiempo es suficiente para crear una barrera cultural tan fuerte? Es que, o sea, en el vacío 5 horas no suponen mucho. Ajá. Pero hay que entender la topografía y la infraestructura que mencionan las fuentes. Ah, claro, las carreteras. No se trata de 5 horas en una autopista recta plana de 6 carriles. No, me imagino que no. Es atravesar montañas, cordilleras enteras, lidiar con el clima impredecible del bosque lluvioso. Uf, la lluvia. Carreteras de un solo carril que van llenas de camiones de carga súper pesados que van rumbo al puerto. Claro, el puerto de Limón. Exacto. Entonces esa fricción logística de la que hablábamos es real y actúa como un peaje psicológico durísimo para el que va manejando. O sea que no se paga solo con gasolina, este trayecto. Se paga con energía mental. Exactamente. Piénsalo como la diferencia entre calentar una comida en el microondas y cocinar un estofado a fuego lento. Ándale, me gusta esa analogía. El microondas es Punta Arenas. Es rápido,
Es conveniente y te quita el hambre de experiencia en 2 minutos. Sí. El estofado es limón. El proceso mismo de esperar, de sortear las 5 horas de camino, De ir rebasando camiones. todo eso cambia la química del viaje. Esa distancia actúa como un filtro de descompresión y, más importante aún, como un preservador cultural. Wow. Y eso explicaría perfectamente por qué los documentos subrayan que quien viaja al Caribe lo hace por estancias mucho más largas. Sí, claro. Hablan de estancias de 3 días o más. O sea, ya no es el viaje improvisado de, ay, el sábado en la mañana agarro mis cosas. No, ya requiere planear. Y claro, las atracciones que describen las fuentes son diametralmente opuestas. Son otro mundo. En Limón hablan de playas de arena súper clara, un agua azul turquesa impresionante Ujú. y, sobre todo, una influencia afrocaribeña que domina cada aspecto del lugar. O sea, el ruido de la avenida comercial de Punta Arenas desaparece Se esfuma. y es reemplazado por otro tipo de música, otro ritmo, una atmósfera que los textos describen como profundamente relajada. Y es un ritmo que te exige paciencia. O sea, la fricción logística de la que hablábamos antes, fíjate que protegió históricamente a Limón del turismo de masas express. Claro, funcionó como un escudo. Al no tener oleadas masivas de personas de la capital, llegando todos los sábados por la mañana, Exigiendo cosas rápidas. exigiendo servicios rápidos, comida rápida, la cultura afrocaribeña local, que tiene sus raíces en las migraciones antillanas y jamaiquinas. Los que llegaron a construir el ferrocarril, ¿no? Exactamente. Toda esa cultura pudo respirar, asentarse y, sobre todo, mantener su autenticidad. Qué interesante. La gente que maneja hasta allá no va buscando un Churchill ni una calle pavimentada frente al mar. No. Van buscando rendirse ante un ritmo de vida que la ciudad simplemente no les puede ofrecer. O sea, el trayecto mismo fuerza al visitante a bajar las revoluciones. Totalmente. Para cuando alguien finalmente se baja del coche en Puerto Viejo, digamos, el estrés de la ciudad ya se quedó atorado en alguna montaña a 3 horas de distancia. Ya vienes en otro canal. Ya estás mentalmente preparado para la inmersión. Sí. Y lo cual nos lleva a la manifestación física más evidente de este aislamiento geográfico, ¿no crees? A ver. Porque esta preservación cultural no solo se siente en la vibra o en la música del lugar, se saborea y se escucha. Me encanta que toquemos este punto, porque las fuentes son súper fascinantes respecto al mapa cultural que dibuja la comida. Es mi parte favorita de los documentos. El plato estrella indiscutible de Limón es el famoso rice and beans. Ujú. Y aquí es donde la geografía y la historia de verdad chocan en el plato. Porque a simple vista, si uno lo pisa, la traducción literal es arroz y frijoles. Sí. Y cualquiera que escuche esto pensaría, bueno, pero si en toda Centroamérica y México se come arroz y frijoles todos los santos días. Claro, o sea, el plato nacional tradicional del resto de Costa Rica es el gallo pinto, Exacto. que es justamente eso, o sea, arroz y frijoles mezclados. Sí. Pero las notas hacen una distinción culinaria brutal. En Limón, a este plato no se le llama gallo pinto bajo ninguna circunstancia. No. Se le llama rice and beans en inglés. Así es. Y la razón principal es que no se cocina igual. O sea, incorpora leche de coco fresca, le ponen tomillo y un toque de chile panameño. Riquísimo. Que es un picante que, por lo que dicen las notas, es totalmente ajeno a la dieta del Pacífico o del centro del país. Y esos ingredientes, fíjate, el coco y el picante, no son solo adiciones culinarias al azar para que sepa diferente. No. No, son el pasaporte histórico de la región. Claro. Son la firma, digamos, de la herencia frontillana que se estableció específicamente en esa costa. Pero, a ver, a mí lo que me vuela la cabeza leyendo estos documentos es el contraste geográfico tan extremo. A ver, cuéntame. Costa Rica es tan estrecha que, o sea, piénsalo, si alguien manejara de madrugada desde Punta Arenas, Sí. podría ver el amanecer en el Pacífico y teóricamente podría manejar todo el día y llegar a tiempo para ver el atardecer en el Caribe ese mismo día. Sí, totalmente factible. Es un salto de un océano a otro en cuestión de horas. Y sin embargo, existen estas barreras lingüísticas tan feroces. Ajá. ¿Por qué aferrarse al inglés? O sea, ¿por qué no simplemente llamarlo gallo pinto caribeño o arroz con frijoles y coco en español? Es una gran observación y la respuesta es que el lenguaje nunca es inocente. ¿A qué te refieres? Plantear esa pregunta es adentrarse en cómo las comunidades usan el idioma como una armadura. ¿Una armadura? ¿Sí? Adoptar y mantener el término en inglés rice and beans
en medio de un país que es constitucionalmente hispanohablante, es un acto de resistencia cultural. ¡Wow! No llamarlo gallo pinto, es una forma de trazar una línea invisible, pero inquebrantable en la arena. O sea, marcar territorio. Exacto. Es decirle al visitante que llega de San José, usted ya cruzó la montaña y aquí las reglas, la historia y la identidad son nuestras. O sea, es una frontera semántica. Absolutamente. La comida funciona aquí como, digamos, un documento histórico comestible. ¡Qué buena frase! Cada vez que un turista de la capital pide un rice and beans y se ve obligado a decirlo así en inglés, Ajá. está reconociendo, aunque no se dé cuenta, la historia de las migraciones, la influencia británica en las Antillas y el orgullo de toda la comunidad negra costarricense. Claro. La leche de coco y el nombre en inglés son, literalmente, mecanismos de defensa contra la asimilación cultural del resto del país. No, bueno, es poesía sociológica pura. O sea, la historia entera de una migración y de una resistencia servida en un plato, ahí junto al mar. Literalmente. A mí me parece un nivel de identidad cultural envidiable. Sí, está padrísimo. Pero fíjate, a pesar de estas diferencias que de verdad suenan a mundos alienígenos entre sí, Sí, el agua y el aceite. el Pacífico bullicioso con su hielo azucarado y el Caribe pausado con su coco y su idioma inglés. A pesar de eso, hay un elemento en las fuentes que parece intentar coser las dos realidades. Sí, la filosofía local. Exacto. Un paraguas bajo el cual conviven tanto el señor que vende Churchills a gritos en el malecón como el que cocina su rice and beans con toda la calma del mundo. Ujú. Y me refiero a la expresión pura vida. Pura vida. Una frase que, según el análisis de estos textos, ha trascendido por mucho la función de ser un simple eslogan turístico. O un saludo de cortesía, ¿no? Claro, no es solo para vender playeras. Las notas explican que, aunque literalmente significa, pues eso, vida pura, Ajá. en la práctica operativa diaria es un estado mental completo. O sea, la gente lo usa para decir hola, para decir adiós. Para responder cómo estás. Exacto. Responden pura vida, como diciendo, estoy muy bien. O incluso como un equivalente de, oye, no te preocupes, todo está bajo control. Es un comodín conversacional, pero con un peso psicológico enorme. Sí. Y fíjate que es vital entender por qué surge esto. Cuando una nación alberga realidades internas tan drásticamente diferentes, Tan polarizadas, ¿no? Como Punta Arenas y Limón. exacto, el riesgo de una fractura identitaria es alto. Claro. Se necesita un concepto unificador, un código de interacción que funcione perfectamente en todos los ecosistemas del país. Digamos, un pegamento social. Precisamente, el pura vida actuar como esa resina. Ujú. Permite que la energía acelerada y comercial del Pacífico y el ritmo contemplativo histórico del Caribe coexistan sin anularse mutuamente. Claro, sin pelearse. Ya sea que el visitante esté, inyectándose azúcar en medio del ruido de Punta Arenas, Con el Churchill. o que esté escuchando el sonido del mar turquesa tranquilamente en Cahuita, el pacto social subyacente es exactamente el mismo. ¿Cuál sería? Una disposición al optimismo, a apreciar el momento presente, sea a la velocidad que sea. Es un balance de verdad fascinante. Recorrer estas fuentes hoy en Hola Spanish ha sido un verdadero viaje conceptual. Totalmente. Si destilamos lo que hemos explorado hoy, el documento nos muestra un país que domina la dualidad a la perfección. Sí. O sea, en un extremo, Punta Arenas y el Pacífico nos enseñan sobre la sociología de la conveniencia. El turismo de acceso rápido. Exacto, la ciudad extendiéndose hacia el mar, esta energía vibrante y la recompensa calórica inmediata del azúcar. Y como contrapeso perfecto a todo eso, Limón y el Caribe nos demuestran el tremendo poder de la fricción logística. Ujú. Cómo la distancia y las montañas actúan como escudos protectores, permitiendo una inmersión profunda en un ritmo mucho más pausado. Y preservando una riqueza cultural increíble. Una riqueza afrocaribeña que se defiende, como decíamos, a través de algo tan simple como la leche de coco y el idioma inglés. O sea, 2 ecosistemas conviviendo bajo la misma bandera de tranquilidad. Y analizar todo esto, desglosar cómo una carretera puede moldear una cultura entera, Es loquísimo. o cómo un postre revela, digamos, la ansiedad de una ciudad. Siento que nos deja con una reflexión que va mucho más allá de las fronteras de Costa Rica. Definitivamente. Las dinámicas de la distancia y la comodidad operan en todos nosotros, sin importar en qué país o ciudad vivamos. Y esa es justamente la idea con la que queremos dejar a quienes nos escuchan hoy.
A ver. Hemos visto cómo la geografía de un territorio tan pequeño puede albergar realidades culturales tan diametralmente opuestas a solo un par de horas de distancia en el coche. Sí. Y esto nos obliga a preguntarnos sobre nuestro propio entorno. O sea, ¿qué tantas culturas invisibles, qué mundos locales o gastronomías nos estamos perdiendo en nuestras propias regiones? Uf, muchísimas seguramente. Simplemente porque por pura rutina o por comodidad siempre elegimos el destino que está más cerca, el que requiere menos esfuerzo. El camino de menor resistencia. Exacto. A lo mejor, la próxima vez que tengamos un fin de semana libre, vale la pena no tomar el desvío fácil. Absorber el costo del trayecto. Sí, atrevernos a manejar esas horas extra para descubrir de verdad qué hay al otro lado de nuestra propia montaña. Totalmente de acuerdo. Pues con eso cerramos nuestra exploración a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en Hola Spanish y nos escuchamos en el próximo análisis.